Bueno, la vez pasada estuvimos viendo cómo operaba un ciclo termodinámico, el ciclo de Carnot, y vimos que la segunda ley de la termodinámica se puede expresar en términos de la eficiencia del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot era una máquina térmica, o trataba de definir a una máquina térmica, en la que de un depósito a alta temperatura yo saco cierta cantidad de calor, ese calor lo utilizo para producir un trabajo mecánico y después descargo cierta cantidad de calor hacia un depósito a una temperatura inferior. Ajá. Ahorita vamos a ver qué pasaría si yo tuviera un ciclo invertido. Sería el caso de un ciclo de refrigeración. Déjenme ponerlo aquí. ¿Qué es un refrigerador? Es una máquina térmica también, pero es una máquina térmica a la que yo le estoy entregando trabajo para sacar calor de un sistema, ¿no? En particular, el refrigerador que todos empleamos, pues es el de la casa, ¿no? En el que tratamos de mantener a los alimentos a cierta temperatura que se encuentra por debajo de la temperatura ambiente. Pero el diagrama para cualquier ciclo de refrigeración sería algo así. Lo voy a pintar así como lo pinté la clase pasada en la máquina térmica. Tengo una fuente de calor que se encuentra a la temperatura T2. Aquí tengo la máquina térmica, nada más que ahora el trabajo está fluyendo en sentido contrario, o sea, yo estoy suministrando trabajo al sistema. De aquí yo voy a obtener que sale calor de la máquina térmica para entregarse a la fuente de calor a alta temperatura. Pero lo importante es lo que viene de aquí. Estoy también sacando calor, es el calor Q1, de un depósito frío. Depósito a la temperatura 1. Nuevamente tenemos que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Esto se ve un poco mafufo en el sentido de que yo estoy sacándole calor a algo que se encuentra a una temperatura menor que la temperatura ambiente. Parecería que estoy violando la segunda ley de la termodinámica, que me dice que el calor tiene que viajar de la alta temperatura a la baja temperatura, ¿no? De hecho, este es un error común en los libros de termodinámica. Dicen varios autores que yo puedo hacer esto porque estoy entregando energía al sistema en forma de trabajo. Sin embargo, es algo totalmente incorrecto. No se está violando para nada la segunda ley de la termodinámica. O sea, el calor siempre va a seguir fluyendo de una fuente caliente hacia una fuente fría. Esto que estoy poniendo aquí es simplemente el estado global del sistema, pero yo tendría que ver más adentro, tendría que ver qué es lo que está ocurriendo realmente en el ciclo de refrigeración para ver por qué no se viola la segunda ley de la termodinámica. Déjenme ponerles el esquema físico de un refrigerador. Sería algo así, ¿no? Tengo aquí la caja del refrigerador, se encuentra aislada térmicamente. Recuerden que eso yo lo representaba como un dibujo que se encuentra asurado, ¿no? Esta es la capa del aislante térmico. Ok, dentro yo tengo los alimentos. Los alimentos son los que se encuentran a la temperatura 1. El secreto para ver dónde está la no violación a la segunda ley de la termodinámica es ver cómo opera el refrigerador. Lo hace mediante un fluido de trabajo. Lo voy a representar aquí. Es una tubería. Yo tengo un serpentín y de ahí yo tengo que el fluido de trabajo viaja hacia un compresor. Esto de acá es el compresor. Ese compresor va a recibir un trabajo. En este caso es un trabajo eléctrico, ¿no? Y va a entregarme hacia el ambiente cierta cantidad de calor, que es el calor Q2. Bueno, de los alimentos voy a pasar energía en forma de calor, es el calor Q1, hacia el fluido de trabajo.
el ciclo empieza de esta manera, miren. El fluido de trabajo no es otra cosa que un gas que tiene un punto de ebullición muy bajito. No muy bajito, se encuentra más bien cercano a la temperatura ambiente, su punto de ebullición. Ajá. Entonces, a la hora que yo introduzco trabajo aquí en el compresor, voy a hacer que el fluido de trabajo empiece a comprimirse de forma isotérmica y se va a convertir en un líquido. Ajá. Ahora, llega el fluido de trabajo en la fase líquida hacia los alimentos. Es un líquido que se encuentra a muy baja temperatura. La temperatura es menor que la temperatura a la cual se encuentran los alimentos, a la temperatura T1. Entonces, va a empezar a cambiar de fase, va a empezar a pasar a la fase vapor. ¿Qué necesita para pasar a la fase vapor? Necesita energía, ¿no? Esa energía justamente está representada en la forma de este calor 1. O sea, como la temperatura del fluido de trabajo es menor que la temperatura a la que se encuentran los alimentos van a transferir el calor Q1 necesario para que el fluido de trabajo pase a la fase gaseosa. Ajá. Aquí entonces va a empezar a recorrer este serpentín. Ese serpentín en general se encuentra en el congelador. Han visto que el congelador tiene así como unos ductos, ¿no? Planitos. Son lo que estoy representando aquí como el serpentincito este. Ok, entonces ahora se encuentra en la fase gaseosa, agarró el calor 1 para llegar a la transición de fase y una vez que llega al compresor, entonces va a volver a comprimirse de forma isotérmica para llegar otra vez a la fase líquida. Pero en ese proceso de compresión voy a tener que el sistema ahora entregarle hacia los alrededores esa cantidad Q2 de calor. Entonces, ¿cómo es la temperatura del fluido de trabajo aquí en esta parte del compresor? Acá yo tengo que la temperatura se igualó a la temperatura T1. Ahora el fluido de trabajo se encuentra a la temperatura T1, pero en la fase gaseosa. Entonces, esa compresión isotérmica va a hacer que entregue yo ahora energía hacia los alrededores. ¿Y cómo es la temperatura T1 con respecto de la temperatura T2? Es menor. Mayor, ¿no? T1 sigue siendo menor a T2, todo el tiempo es menor. Ajá. Pero fíjense que en ningún momento estoy violentando a la segunda ley de la termodinámica. O sea, todo el tiempo el calor está viajando desde una fuente. De hecho, a ver, espérenme, aquí sí hay una contradicción con lo que le estoy diciendo. Sí tienen razón. A la hora que se calentó el fluido de trabajo y llega al compresor, su temperatura va a ser mayor que la temperatura T2, que la temperatura ambiental. Y es hasta que ocurre la compresión que vuelvo a llegar a una temperatura menor a la temperatura T1. Pero bueno, vamos, en resumen, todo el tiempo yo estoy descargando calor de una fuente a alta temperatura hacia un depósito a baja temperatura. ¿Va? Entonces, globalmente parecería que yo estoy restándole todavía energía al cuerpo frío, pero no es así. O sea, el calor sigue fluyendo en el sentido que me predice la segunda ley de la termodinámica. Hay que analizar muy bien los textos para ver luego dónde están los errores. Por cierto que este error no viene en el Levin, ahí sí viene explicado de forma adecuada. Esto yo lo saqué del Chang, de Físico-Química, y ahí sí es un error que tiene el autor al explicar este tipo de cosas. Pero bueno, ¿se acuerdan que la eficiencia termodinámica se podía explicar para una máquina térmica en términos de esta letra eta, que era igual a 1 menos el cociente de la temperatura fría y la temperatura caliente? O sea, T1 menos T2, ¿no? ¿Podría utilizar esa formulación para la eficiencia energética en un refrigerador? Nada más que no es lo usual. Lo usual es que la eficiencia de un refrigerador se defina como un COP. Este COP significa coefficients, bueno, coeficiente de desempeño, ¿no? Coefficient. No estoy seguro si se escribe así en inglés, pero bueno, es coefficient of performance. Coeficiente de desempeño.
Ahora lo que me interesa saber es qué tanto calor estoy removiendo yo del sistema. Entonces, esto se expresa como el calor 1 entre el trabajo que yo estoy metiendo para que se lleve a cabo el ciclo de compresión. Entonces, el calor 1 entre el trabajo suministrado. Y si hacemos un desarrollo parecido al que habíamos hecho la vez pasada, o sea, aquel que involucra el balance energético, que sería menos Q2 y a Q1 más W, yo llegaría eventualmente a una expresión de esta forma. El coeficiente de desempeño ahora es esto. Bueno, lo voy a poner otra vez como Q1 entre W y esto es igual a T1 entre T2 menos T1. De hecho, el coeficiente de desempeño se define de la misma manera para un refrigerador que para cualquier sistema de refrigeración. ¿Están de acuerdo ustedes que un sistema de aire acondicionado es exactamente lo mismo? Nada más que ahora mi sistema sería el interior de una habitación y la descarga térmica ocurre hacia el exterior, ¿no? Del edificio, por ejemplo. Pero es exactamente el mismo sistema. Y el coeficiente de desempeño entonces se define de la misma manera. Aquí voy a poner que es para refrigerador o para un sistema de aire acondicionado. Hay otro sistema muy parecido, nada más que ahí lo que interesa es que el calor fluya en la dirección opuesta. Eso se conoce como bomba de calor. La bomba de calor es exactamente lo mismo, nada más que cambia la definición del sistema. Ahora lo que estoy haciendo es meter calor a una habitación. Se utiliza sobre todo en climas fríos. También tiene asociado un coeficiente de desempeño, nada más que cambia la definición. Como el calor va en sentido contrario, ahora el COP se define como el calor 2 entre el trabajo. De hecho, este se pone como un valor absoluto porque tiene un signo negativo. Y en términos de las temperaturas, quedaría definido como T2 entre T2 menos T1. Ajá. De hecho, es más eficiente la bomba de calor para calentar una habitación que un calefactor de esos que nos venden en Walmart que utiliza una resistencia eléctrica. Eso se traduce en términos de que en la resistencia eléctrica todo el trabajo, en este caso es trabajo eléctrico, está siendo convertido en calor. Pero en la bomba de calor tengo, además de la inyección de calor, una inyección de trabajo. Y recuerden que el trabajo también también me sirve para incrementar las energías cinéticas de las partículas del sistema. Entonces, como estoy entregando calor y trabajo, la eficiencia de una bomba de calor es mayor que la eficiencia de una resistencia eléctrica, solo en este caso. ¿Ah? Y es porque lo que me interesa es calentar, no sustraer energía de un sistema. Bueno, hay varios problemitas que tienen que ver con esto, pero ahorita quisiera que mejor avanzáramos hacia algo más importante, la segunda ley de la termodinámica. Para conocer la segunda ley de la termodinámica, yo tendría que conocer cómo es el cambio de entropía en el sistema y en los alrededores para enunciarla de una forma en la que lo voy a hacer a continuación. Pero vamos, tengo que conocer cómo es la función entropía que afecta a los alrededores y al sistema después de que se lleva a cabo cierto proceso. Déjenme modelarlo de esta manera. Dice, voy a pensar que los alrededores de un sistema son un almacén térmico. ¿Se acuerdan cuál era el cambio energético del almacén térmico ante la acción del sistema? O sea, si yo, por ejemplo, saco trabajo de un sistema, una expansión de un gas, ¿cómo se modifica la energía del almacén térmico si el almacén térmico es la atmósfera? Pues prácticamente nada, ¿no?
podría yo pensar que la energía en el almacén térmico se mantiene constante, independientemente del proceso que se lleve a cabo. Entonces lo voy a modelar de esa manera. Dice, los alrededores de un sistema pueden ser un almacén térmico. O sea, la energía que están recibiendo los alrededores es una energía infinitesimal, despreciable. Pero un proceso infinitesimal define a un proceso que se lleva a cabo de forma reversible. ¿Ah? Eso va a ser importante para que yo modele a mi sistema. Puedo decir que mi sistema está cambiando de forma reversible, lo mismo los alrededores, pero al cambiar de forma reversible los alrededores, no se ven para nada afectados. Es lo que quiero expresar con este enunciado. Puesto que un cambio puedo yo decir que el calor que está saliendo o que está entrando de forma reversible hacia los alrededores es igual al calor que entraría si el proceso fuera irreversible. O sea, como los alrededores son un almacén térmico, lo mismo da que el proceso sea reversible a que sea irreversible. Para los alrededores, el cambio va a seguir siendo infinitesimal. Ajá. Ese dQ, el cambio de calor que reciben los alrededores, se puede expresar en términos de un cambio de entropía de los alrededores. Ay, perdón, aquí me equivoqué. No de un cambio de entropía, sino de un cambio de calor de los alrededores. O sea, simplemente digo que los alrededores cambian de forma infinitesimal, están recibiendo cierto influjo calórico. De esta manera, no es necesario especificar la trayectoria del proceso, si ocurre de forma reversible o irreversible. Espérenme tantito que mi gato se subió en donde no. ¡Bájese, cabrón! Es que me rompe mis aviones a escala, se sube en un librero donde están y me los tira. Cállese. Ok. No es necesario especificar la trayectoria del proceso. Simplemente decimos que el cambio del calor de los alrededores en relación con la temperatura de los alrededores es igual a el cambio de entropía, ahora sí, de los alrededores. Esto sería para un proceso infinitesimal, pero para el proceso en conjunto, yo podría expresar como que simplemente tengo el cambio, o más bien el calor de los alrededores, entre la temperatura de los alrededores es igual al cambio de entropía de los alrededores. Ahora, vamos a modelar al proceso como una expansión isotérmica reversible. O sea, para los alrededores no importa, pero para el sistema sí importa. Voy a decir que el proceso es una expansión isotérmica.
de un gas ideal ¿Cuál es el calor que absorbe el sistema de los alrededores? Ese lo definimos la vez pasada. Sería NR, la temperatura del sistema, por el logaritmo natural de la razón de los volúmenes. El final, perdón, entre el inicial. El proceso se encuentra en equilibrio térmico con los alrededores, o sea que la temperatura es la misma. ¿A todo el mundo le queda claro esta condición de que existe un equilibrio térmico entre entre el sistema y los alrededores? Sí, ¿Por qué existe un equilibrio térmico? Porque el proceso se lleva a cabo de forma infinitesimal, ¿recuerdan? Es muy cercano al equilibrio. Entonces, yo altero de manera infinitesimal al sistema, podría asegurar que prácticamente la temperatura del sistema y la temperatura de los alrededores es la misma. Entonces, T del sistema es igual a T de los alrededores. Simplemente voy a decir que esto es la cantidad T. Ajá. Entonces, la expresión de arriba se convierte en que el cambio de entropía de los alrededores es igual al calor de los alrededores entre la temperatura. ¿Ah? Ahora, eso es lo que está ocurriendo en los alrededores y en el sistema. Pero qué es lo que está ocurriendo en el universo? Recuerden que el universo está compuesto del sistema y de los alrededores. En el universo yo tendría que el delta S, el cambio de entropía del universo, es igual al cambio de entropía de los alrededores más el cambio de entropía del sistema. Sustituyendo por las expresiones que había propuesto para mi sistema, daría como que nRT logaritmo natural de B2 entre B1 entre la temperatura menos nRT logaritmo natural de B2 entre B1 es igual, perdón, entre la temperatura. ¿Por qué es la misma cantidad pero con signo contrario? Porque lo que se está desordenando el sistema se está ordenando en los alrededores, o dicho de otra manera, lo que se está desordenando en los alrededores se está ordenando en mi sistema. Ajá. El cambio de entropía para sistema y alrededores tiene que ser el mismo porque estoy ante un proceso que es reversible, que está cercano al equilibrio en todo momento. O sea que esta diferencia de aquí, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser igual a cero, ¿no? El delta S del universo es igual a cero. ¿En qué casos? Solo en el caso de que yo tenga un proceso reversible. Pero ¿qué pasará si el proceso no es reversible? Vamos a ver el caso extremo. Por ejemplo, una expansión contra el vacío. Es un proceso totalmente irreversible, ¿no? Déjenme pintárselos como un enunciado, porque es importante.
En un proceso irreversible, el cambio de entropía del sistema sería el mismo que en el proceso reversible. ¿Por qué? Porque la entropía es una función de estado. Solo depende del estado inicial y final del sistema. Y sería el cambio de entropía por el sistema, el que vimos, ¿no? Sería NR logaritmo natural de B2 entre B1. ¿Se acuerdan cómo era ese proceso de la expansión contra el vacío? ¿Cuánto valía el trabajo? Lo mismo que la energía interna, ¿no? No, eso era cuando teníamos un proceso adiabático. Ah, cierto. Pero esta es una expansión contra el vacío. O sea, le destapo la olla a los tamales y ya no tiene un medio, ya no tiene una presión externa en contra de quién estar peleando. Es un vacío perfecto. Entonces, en realidad el sistema no estaría llevando a cabo ninguna clase de trabajo, ¿no? El trabajo es cero. Déjenme ponerlo así. El proceso no hace trabajo. Y no hay intercambio de calor tampoco. Entonces, ¿cómo será el influjo calórico hacia los alrededores si no hay ningún calor implicado? El calor de los alrededores tendría un valor de 0. ¿Y cómo será entonces el cambio de entropía para los alrededores? Recuerden que el cambio de entropía es el calor entre la temperatura. Entonces, si el calor es 0, el cambio de entropía también es 0. Eso lo puedo expresar de esta manera, miren. Quiere decir que el delta S del universo, cuando tenga un proceso irreversible, sería igual a el delta S del sistema. Los alrededores no están sufriendo ningún cambio de entropía. Entonces, todo el cambio de entropía estaría representado por el cambio de entropía del sistema nada más. ¿Y este cambio de entropía quién era? Era NR logaritmo natural de B2 entre B1. Y esto tiene que ser mayor que 0. Ajá. Si esto lo ponemos en términos del cambio de entropía en los alrededores, lo podríamos expresar como que el cambio de entropía del universo, que es la suma de los cambios de entropía del sistema y de los alrededores, tiene que ser mayor que 0. Ajá. Y ahora sí, esto es lo que se conoce como segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo se puede interpretar la segunda ley de la termodinámica? Hay muchas formas de interpretarla. Una forma es la que habíamos estado viendo, en la que decíamos que el calor siempre viaja de una temperatura alta a una temperatura baja. Otro enunciado está en términos de la eficiencia termodinámica, el que vimos la vez pasada. Nos dice que la eficiencia no puede ser mayor que la eficiencia que alcanza el ciclo de Carnot.
Otra forma es verlo en términos del caos, ¿no? De que al universo le gusta el caos, entonces el estado caótico del universo es el preferido. Nos dice que siempre vamos a pasar, en estos términos, de un estado ordenado a un estado caótico, pero para el universo. Ajá. Hay veces que no es tan fácil de ver esto, sobre todo en un sistema. Piensen, por ejemplo, en la fotosíntesis que lleva a cabo una planta para obtener glucosa. ¿A partir de quién la obtiene la glucosa? A partir de CO2 y agua, ¿no? La reacción global sería CO2 más H2O que me da glucosa. Ya vimos que no ocurre de una sola patada, ocurre mediante una escalerita de varios procesos catalíticos y al final vamos a tener que se obtiene la glucosa, ¿no? Pero globalmente sí lo podemos ver así, como que el agua y el CO2 se están combinando químicamente para formar a la glucosa. ¿Cómo es el orden del sistema del lado de productos en la fotosíntesis? ¿Tengo un estado más ordenado o más caótico? Más caótico, ¿no? ¿Más caótico o más ordenado? Estoy formando a partir de moléculas pues chiquitas y traviesas, que son el CO2 y el agua. Estoy formando un estado altamente ordenado, que es la molécula de la glucosa. Es un ciclo. Recuerden que es una molécula de este estilo, que tiene varios oxidrilos. Bueno, de hecho aquí tiene un puentecito. Acá tiene OH, OH y otros dos, ¿no? ¿Qué está más ordenado, esta molécula o el CO2 y el agua? Pues El esta, ¿no? CO2 y el agua. Esta No sé, molécula. está, perdón, es que Esta, ¿no? La glucosa está más ordenada que el CO2 y el agua. O sea que, ¿qué es lo que está pasando en el sistema? Estoy llegando a un estado de menor entropía que el estado inicial, ¿no? ¿Está en contra esto de la segunda ley de la termodinámica? No lo está, porque ¿qué es lo que me está diciendo la segunda ley? Tengo que fijarme en cómo es el cambio de entropía del universo. ¿Ah? Si el sistema se está ordenando mediante la fotosíntesis, eso quiere decir que los alrededores se tienen que estar desordenando para que globalmente esta suma del cambio de entropía del sistema y de los alrededores sea mayor que cero. Ajá. O sea, el orden en el sistema solo puede ocurrir a partir de un mayor desorden en los alrededores que globalmente me den un cambio de entropía del universo mayor que cero. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Si un proceso en el que estoy restando entropía estuviera prohibido por la segunda ley de la termodinámica, entonces no podría tener ningún proceso como la cristalización. Finalmente un cristal es un estado altamente ordenado para un sistema, ¿no? ¿Y cómo lo estoy obteniendo? A partir de bajar la temperatura del sistema, por ejemplo, o de introducir interacciones dipolo-dipolo muy fuertes, interacciones ion-dipolo, etcétera, ¿no? O sea, estoy llegando a un estado ordenado a partir de un estado caótico. No lo podría hacer. Lo tengo que hacer solo cuando los alrededores están pagando el pato, digámoslo así. O sea, el ordenamiento del sistema se produce a partir del desordenamiento de los alrededores y globalmente eso lo veo como que el cambio de entropía en el universo es mayor que cero. De hecho, la segunda ley de la termodinámica se expresa así, con un menor o igual. ¿En qué casos es igual a cero el cambio de entropía del universo? ¿En procesos de qué tipo? los reversibles, ¿no? En los reversibles. Solo en los procesos reversibles el cambio de entropía del universo es igual que cero. Cualquier proceso irreversible, es decir, prácticamente todos los que ocurren en el universo, tienen que tener como consecuencia que el cambio de entropía en el universo sea mayor que cero. ¿Ah? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ninguna. No, profe. Ok, vamos a hacer un problemita. Ahorita al final de la clase les voy a dar otros enunciados de la segunda ley de la termodinámica. De hecho, todo este segundo parcial
vamos a estar hablando de la segunda ley de la termodinámica. Vamos a traducirla después en términos de la espontaneidad de un proceso, es decir, el hecho de que en cualquier proceso el cambio de entropía en el universo sea mayor que cero, me está diciendo que el proceso es espontáneo, o sea, que ocurre en el universo. Espontáneo. Recuerden que nosotros definimos a la entropía como una distribución probable o como un estado estadístico que es más probable, ¿no? Entonces, nosotros podríamos interpretar este enunciado en términos de eso, de que no tanto en términos del caos, sino en términos de que el universo está evolucionando hacia su estado más probable. Si yo le destapo a la olla de los tamales, pues yo esperaría que el gas que está ahí o que el vapor de agua tendiera a ocupar el volumen máximo que pueda ocupar, o sea, pasaría a formar parte del volumen atmosférico. Ese sería el estado más probable para el estado final del sistema, ¿no? Eso solo va a ocurrir cuando el delta S del universo sea mayor que cero. Nada más que esto es totalmente independiente de la interpretación molecular que yo tenga para un sistema. O sea, para mi sistema yo estaba hablando de moléculas, ¿no? Pero les decía, estas ecuaciones se establecieron muchísimo antes de que se demostrara que la materia tenía una naturaleza atomística. O sea, yo puedo medir en términos de las variables termodinámicas de mi sistema, independientemente de cuál sea la naturaleza de ese sistema. De hecho, esto lo estamos haciendo para gases en expansión y cosas por el estilo, pero yo podría medir, por ejemplo, un cambio de entropía para un resorte que se está expandiendo después de haber estado en contracción, ¿no? O para un polímero, para un músculo, para cualquier cosa. Yo podría estar midiendo un cambio de entropía y si ese cambio de entropía del universo que define ese proceso es mayor que cero, entonces quiere decir que el proceso va a ser espontáneo. ¿Qué veíamos nosotros para la combustión? Bueno, ahorita no me quiero adelantar. Quería llegar al enunciado de la segunda ley de la termodinámica, del que siempre hablábamos en nuestros cursos de química, que tenía esta formulación, el de la energía de Gibbs, que tenía un término entálpico y un término entrópico. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, déjenme ahorita no adelantarme. Mejor les voy a poner un problemita que tiene que ver con el cambio de entropía del universo y por lo tanto la definición de si un proceso es espontáneo o no. Entonces, por ejemplo, dice 0.5 moles de gas ideal. Se expanden isotérmicamente. Térmicamente contra 2 atmósferas de presión externa, o sea, es un proceso irreversible. La expansión va a ser de 1 a 2.5 litros. Y me dice el problema, calcule el cambio de entropía del sistema, de los alrededores y del universo. Vamos a utilizar nada más las ecuacioncitas que tenemos a la mano. Vamos a empezar por el sistema. Tengo cantidad de sustancia, tengo presión, tengo volumen. Entonces está totalmente definido el estado inicial del sistema. Espérenme, me falta
La temperatura. A ver, calculen la presión inicial, chicos, si suponemos que la temperatura son 25 grados Celsius. O sea, esto sería igual a NR temperatura 1, que es de 25 grados Celsius, entre el volumen 1, y ese nos dicen que es de 1 litro, ¿no? Nos conviene utilizar la R de 0.082 atmósferas litro, para que la presión me dé en atmósferas. $12.21 atmósferas. Bueno, este era un dato que no traía el problema. Vamos a tener que hacer esa suposición, que la temperatura es la temperatura ambiente, y entonces de la ecuación de estado del gas ideal, yo tengo que la presión inicial del sistema es 12.21 atmósferas. Ahora, el cambio de entropía del sistema es igual a NR logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. ¿Y esto a cuánto es igual? Ahora sí, utilícenme la R de 8.314 para que las dimensiones sean Joule por Kelvin. Creo que ni necesitábamos a la presión inicial. Da menos 3.73. ¿Seguro? Es 1 mol de gas. Ah, no, 0.5 mol. Se me hace que usted le metió 1 mol completito. 3.8. ¿Cuánto, perdón? 6.8. 6.8. 3.8. Sí. Bueno. 3.8. Sí utilizaron la R de 8.314, ¿verdad? Sí. Ok. 3.8 joules por Kelvin. Ok. ¿Cómo le hacemos para conocer? Ese sería el cambio de entropía del sistema, ¿no? Vamos a pasarnos con los alrededores. Lo podemos conocer en términos de la primera ley de la termodinámica, porque para conocer el cambio de entropía necesitamos conocer el calor, ¿no? Pero no tenemos datos acerca del calor. ¿Qué les parece si lo capoteamos conociendo el trabajo que ejerce el sistema sobre los alrededores? O sea, para conocer delta S de los alrededores, se debe conocer el trabajo. ¿Quién es el trabajo si el proceso es irreversible? Sería igual a menos la presión externa por el cambio volumétrico, ¿no? O sea que sería igual a menos 2 atmósferas, que es la presión externa constante hacia la cual se expande el sistema, por la diferencia de los volúmenes. Ah, ya me acordé en qué estoy. Espérenme, aquí hay una cuestión importante, chicos. Es hacia 5 litros que se expande el sistema, por eso estábamos teniendo valores diferentes. De 1 a 5 litros. Entonces, otra vez, por favor, calcúlenme este cambio de entropía del sistema. El volumen 2 es diferente. Sí, 6.69. Ok, ahora sí. Ahora sí me late. Eso es para que seamos consistentes nada más con el problemita.
6.69, 6.7, ¿no? Ok, entonces el cambio volumétrico va a ocurrir de 5 litros a 1 litro. ¿Cuál sería el trabajo que está llevando a cabo el sistema sobre los alrededores? -8. Serían -8, pero atmósferas litro, ¿no? Ujú. A ver, conviertan por favor a joules. Recuerden que el factor de conversión era 101.3. Casi lo mismo. 810.4. Ajá. Menos 810.4 joules, ¿no? Ok. Es un proceso isotérmico y es reversible. Vamos a analizar la primera ley de la termodinámica. Delta U es igual a Q más W. Si es isotérmico, no tengo diferencia de temperaturas, entonces este término se va a cero. Eso quiere decir que el calor del sistema es igual a el trabajo o a menos el trabajo para el sistema, ¿no? O sea que, ¿cuál sería el calor para el sistema? ¿810.4? Nada más cambiamos el signo. Sería 810.4 joules, pero esto es para el sistema. Lo que tengo que determinar es el calor que están ganando o perdiendo los alrededores. O sea que lo que está ganando el sistema lo están perdiendo los alrededores. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea que el calor para los alrededores serían otra vez menos 810.4 joules, ¿no? Entonces, el cambio de entropía de los alrededores sería igual a menos 810.4, porque lo que perdió el sistema lo están ganando los alrededores en cuanto a calor, entre la temperatura absoluta. Ahí vamos a utilizar los 25 grados. Entonces serían 293.15 Kelvin, ¿no? Ah, están utilizando una temperatura de 20 grados Celsius, no de 25. 98, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a hacerlo para 298, porque de ahí salió nuestro cálculo de la presión. 298 Kelvin. ¿Ok? ¿Cuánto les da esto? Menos 2.72. Menos 2.72 joules por Kelvin. Ahí está. Ya tenemos la de los alrededores. Y ahora para encontrar la del universo simplemente las tenemos que sumar. Y eso es lo que me va a decir si el proceso es espontáneo o no. Ni el sistema ni los alrededores me dicen si el proceso es espontáneo o no. Solo el delta S del universo me va a hablar de la espontaneidad del proceso. Entonces, el cambio de entropía del universo sería la del sistema, que era, ¿cuánto? 6.7, positiva. El sistema se está desordenando, menos 2.7 negativa. Los alrededores se están ordenando a costa del desorden del sistema. Esto me da un valor positivo que anda por ahí de 3, ¿no? 4. 4, ¿no? Bueno, lo que pasa es que depende de cuántos decimales tengamos. Según esto es un valor de 3.9 joules por Kelvin. Ahora, fíjense que el cambio de entropía del universo es una cantidad positiva. ¿Qué me dirían acerca de la espontaneidad del proceso? Tiene que ser un proceso espontáneo. ¿Esperamos que sea así? ¿Cómo era el sistema? Era un gas que se expande contra una presión interna, ¿no?
¿cuál es la presión? Contra una presión externa, perdón. ¿Cuál es la presión inicial del sistema? Son estas 12.21 atmósferas. O sea que tengo que llegar a la presión atmosférica, ¿no? Estoy de un estado de alta presión hacia un estado de baja presión. Yo esperaría que el proceso fuera espontáneo, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando pinchan un globo, ¿no? El globo se encuentra a cierta presión, que es mayor que la presión atmosférica. Entonces, a la hora que lo pinchan, pues el sistema se tiene que expandir. Es un proceso espontáneo, ¿no? Pero les digo, lo importante de aquí es que yo solo lo puedo saber hasta que determino el cambio de entropía del universo. ¿Alguna duda, chicos? No, ninguna. ¿Todo bien? El Bueno. proceso espontáneo dices porque salió positivo. O- Así es. Sí, Ok. sí. De hecho, qué bueno que lo preguntas. Déjenme resumirlo. Un cambio de entropía del universo mayor que cero indica que el proceso es espontáneo. Un cambio de entropía del universo igual a cero implica que el proceso es reversible. Y un cambio de entropía del universo menor que cero, ¿qué implica? El proceso es imposible. ¿Va? No puede violarse la segunda ley de la termodinámica en nada. Ajá. Entonces, bueno, acuérdense que tenemos un principio de reversibilidad microscópica en las reacciones químicas, pero aplica a nivel de 1, 2, 10 moléculas. Ya a nivel de conjunto, a nivel del número de Avogadro de entidades químicas, el proceso resulta imposible. Se rebasa el límite termodinámico que tienen las cosas. No sé si habrán escuchado que el tiempo cuántico no tiene dirección. ¿Lo han escuchado alguna vez en documentales y eso? No. No. Bueno, les voy a pasar, a ver, déjenme ver aquí, la cuarta dimensión, What I Believe You Know. Hay una página, búsquenme por favor el documental El Tiempo, ahí en YouTube, se llama El Tiempo. Está narrado por un investigador que se llama Michio Kaku. Tiene un nombre feo, ¿no? Estaría feo apellidarse Kaku. Es porque es japonés. Bueno, él habla acerca de cómo es el tiempo a nivel cuántico. Entonces es un documental que sacó la BBC. Está muy entretenido y es chiquito. Está dividido creo que en 4 partes. Entonces en algunos sitios de YouTube ya lo encuentran así como comprimido a una sola versión extendida. Bueno, ahí hablan que el tiempo a escala cuántica puede transcurrir hacia adelante o hacia atrás. Y eso se debe justamente a nuestro principio de reversibilidad microscópica para una reacción química. Sin embargo, una vez que se rebasa el límite termodinámico de las cosas, rige la segunda ley de la termodinámica. Ahí sí, cualquier proceso que involucre un cambio de entropía negativo para el universo es un proceso totalmente imposible. Solo a nivel microscópico podría ser un proceso posible, ¿va? Bueno, fíjense que analizar la espontaneidad de un proceso al momento en el que estamos es algo complicado, porque podemos nosotros hablar de cómo se comporta nuestro sistema, lo tenemos definido termodinámicamente mediante las cantidades presión, volumen o temperatura, pero ¿cómo calculamos el cambio de entropía del universo? Eso está complicado, tendríamos que saber cuáles son las variables termodinámicas de los alrededores, ¿va? Entonces, muchas veces eso es esquivo. Voy a hacer en las siguientes clases otra deducción que tiene que ver con cómo es la espontaneidad de un proceso, solo fijándome en cómo es el cambio de entropía del sistema. ¿Ah? Pero aguántenme tantito para eso. Justamente es lo que desemboca en que yo defina a la energía libre de Gibbs. Este es un enunciado de la segunda ley de la termodinámica que está expresado nada más en términos de mi sistema, ya no en términos de los alrededores. Pero aguántenme para la deducción. ¿Ah? Ahorita lo que voy a hacer nada más es leerles algunos otros enunciados de la segunda ley de la termodinámica
van a ver que son muy diferentes los unos de los otros, pero todos desembocan más o menos en la misma cosa. Y es en decir que el cambio de entropía del universo es justamente la flecha del tiempo. ¿Ah? A nivel microscópico yo no puedo definir a la flecha del tiempo, pero a nivel macroscópico sí lo puedo hacer mediante el auxilio de la segunda ley de la termodinámica. Entonces ahí les van. Enunciados de la segunda ley. El primer enunciado es por parte de Rudolf Julius Clausius y dice, es importante que una máquina autoaccionada, sin ayuda de un agente externo, transfiera calor de un cuerpo a otro de mayor temperatura. Este enunciado, de hecho, se traduce en lo que conocemos como una máquina de movimiento perpetuo. Es imposible generar una máquina de movimiento perpetuo. ¿Ah? Y eso lo dice este primer enunciado por parte de este Clausius. Bueno, el segundo dice, la energía del universo es constante y la entropía aumenta hacia un máximo. Fue el mismo quien lo dijo, fue este Julius Clausius. Hay un tercero que dice, la entropía es la flecha del tiempo. Este ya es del siglo XX, lo dijo este Sir Arthur Stanley Eddington. Y es parte de lo que hablábamos hace unos segunditos. Bueno, el cuarto es por parte de Enrico Fermi. Dice, el estado de entropía máxima es el más estable de un sistema aislado. Aquí lo que hace este Fermi es decir que la entropía es el estado más probable para un sistema, lo que vimos al principio de nuestra segunda unidad. El quinto enunciado es por parte de este Gilbert Newton Lewis, el de las estructuras de Lewis. Dice, todo sistema que se abandona a sí mismo, en promedio cambiará a una condición de probabilidad máxima. Más o menos lo mismo que el anterior, ¿no? Este también es de Lewis. Dice, en todo proceso irreversible, aumenta la entropía total de todos los cuerpos que intervienen. Lo que está haciendo aquí Luis es pensar que el universo está compuesto por sistema y alrededores, ¿no? Es lo que dice al estarse refiriendo a los cuerpos que intervienen. Nuevamente tenemos un estado de entropía máxima para el universo. Este otro también es de este Luis, dice, cuando ocurre un proceso real, es imposible inventar un método para regresar a todo sistema implicado a su condición inicial. Este se parece mucho a el que les voy a leer a continuación. Dice, la segunda ley de la termodinámica tiene tanta verdad como cuando se dice que si usted virtiera un vaso de agua al océano, no sería posible obtenerlo otra vez del mismo modo. Este lo dijo James Clerk Maxwell, pero los dos se refieren a la misma cosa. Es así como la taza que nosotros arrojamos, que se hace añicos, ¿no? Ya no podemos volver a obtener esa misma taza, o sea, ya no sería un proceso espontáneo el que la taza se reconstituyera a partir de la energía interna del suelo y que se volvieran a formar los enlaces en los retículos cristalinos y todo y que me llevaran a la misma taza. O sea, llegar de un estado A a un estado B es factible desde el punto de vista de la probabilidad, pero llegar del estado B al estado A ahora se convierte en imposible. ¿Ok? Los dos enunciados tienen más o menos la misma connotación. Hay otro que es de Max Planck, dice, es imposible disminuir la entropía de un sistema de cuerpos sin con ello dejar atrás cambios en otros cuerpos. Eso se traduce en lo que veíamos hace ratito, o sea, sí puede ser posible que el sistema se ordene, una cristalización es un sistema que se está ordenando, pero eso tiene que ver con el desorden en los alrededores. ¿Ah? O sea, el orden en un lado se traduce en el mayor desorden en otro lado, de modo que el cambio de entropía del universo otra vez sea mayor que cero. Lo dijo Max Planck. Y el último que les voy a leer dice, el cambio de trabajo a calor puede ser completo, pero no lo contrario. Siempre que cierta cantidad de calor se transforma en trabajo, otra cantidad de calor debe sufrir un cambio correspondiente y complementario. Este también lo dijo Max Planck. Es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, el orden en un lado es a costa del desorden en otro lado. O lo que decíamos con respecto de la máquina térmica. Podemos convertir todo el trabajo en calor. Los frenos de la bicicleta, todo se disipa en forma de calor, ¿no? Pero no podemos convertir todo el calor en trabajo. Siempre va a haber una pequeña cantidad de energía que no sea utilizable y justamente eso es la definición de entropía, ¿no? Una energía que tiene baja calidad. Están bonitos los enunciados, ¿no? ¿Por qué se quedaron tan serios, chicos?
Ya me abandonaron Sí. desde hace rato. A ver, voy a ver No, quiénes No, están. no, no. Ingratos. O sea, yo Pero estoy están hablando aquí bonitos con los enunciados. Lico y ustedes dormidos. No, Está bien. profe, aquí estamos. Andamos, profe. Háganle pues. Bueno, vamos a dejarle aquí. Lo que quiero hacer la siguiente clase es que definamos cambios de entropía, pero que están asociados a diferentes procesos que vemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, una mezcla de gases, cosas por el estilo. Simplemente con este desarrollo matemático que hemos estado haciendo, vamos a ser capaces de traducir los cambios de entropía a cosas que sean calculables para ese tipo de sistemas. ¿Va que va? Y de momento aquí le dejamos. Vale. A menos que exista alguna duda, claro está. Profe, Dígame. sí, solamente tuve una duda en el ejercicio. Ajá. ¿Cómo supo entonces al final cuál era la temperatura para el caso sup- del sistema? De los alrededores. ¿Por qué? Porque el proceso es isotérmico. Ok. Eso quiere decir que el estado inicial del sistema tiene que ser igual al estado final del sistema y de los alrededores, en cuanto a la temperatura se refiere. Ujú. Nada más por eso. Pero lo que sí estoy haciendo chafa es suponer la temperatura que tiene el sistema. La estoy igualando a la temperatura de los alrededores y es la temperatura ambiente. Vale. ¿Va? Acá. Acuérdense que siempre hay alguna pequeña pista en el enunciado del problema. Esa pista me sirve, por ejemplo, para definir a la primera ley de la termodinámica, para definir cantidades como el CB y el CP, cosas por el estilo. Ok. ¿Va? Bueno, Gracias, profe. de nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Todo Que bien? no. Ok. Bueno, le seguimos la siguiente clase. Que descansen, chicos. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, igualmente. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, profe. Nos vemos.